Bienvenidos a nuestra Escuela de Liderazgo Ministerial, VIP, formando y equipando líderes con carácter y visión de reino a través de esta tu radio cristiana, El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos al 909-346-4129 o al 909-827-6062. Visita nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com. Bendiciones a todos. Bienvenidos a nuestra clase de cada lunes, como comenzamos a realizar, que tiene por título o tiene por nombre esta clase de liderazgo ministerial, formando y equipando líderes con carácter y visión de reino. Pues me repito, formando y equipando líderes con carácter y con visión de reino. Bienvenido a todos aquellos que se encuentran conectados en esta hora. Quiero enviar un saludo muy cordial y especial a Pastor Evaristo Sasturay y a la Pastora Manuela también, acá que se encuentran acá en Fontana. También para mis hermanos y eventualmente ministro de la fe allá en Cali, Colombia también, Pastora Marta, su líder también de ella, la hermana Victoria, y también allá en Palmira al Pastor Ubendi. Mil bendiciones para usted, Pastor Ubendi, también para la profeta Liliana y para la profeta Judy, mil bendiciones, también para mi hermano Jorge, para Constanza y para el resto de mi familia, si en este momento están conectados viendo esta transmisión de esta lección número 2. Lección número 2, vamos a ver a continuación la lección, vuelvo y repito, número 2. Entonces, la semana pasada vimos el tema, lo que era el llamado, pero no quiero comenzar sin antes observar aquí, si me pudieran escribir las personas, constatar las personas que se encuentran conectadas en este momento, para yo poder dar inicio, ¿no? Entonces les agradecería que por favor, si pueden escribirme allí, para yo saber quiénes están conectados, si ya está conectado el Pastor Ubendi, si está conectado la profeta Liliana, la profeta Judy, si está conectada la Pastora Marta, allá en Cali, en Palmira, en fin, aún la Pastora Manuela también, y por favor, escríbanme allí para yo saber si están conectados. No sé también de pronto este video, si también se ha alcanzado a conectar también mi hermana Yamilet y su esposo Raúl, si están conectados también, Dios los bendiga. Amén, bendiciones. Bendiciones, profeta Judy. Bendiciones, Pastor Ubendi. Bendiciones, profeta Liliana. También allá en Modelo, bendiciones. Listo, hay algunas personas que están en grupo, ¿no? Entonces, pues, por eso aquí sale unas personas conectadas de un mismo equipo. Hay 3 o 4 personas conectadas desde un mismo equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos listos. Espero que haya sido bendición el programa anterior, la lección número 1, que tuvo por título El llamado. Estas clases, vuelvo y repito, son diseñadas para que cada ministro, para que cada líder, para que cada hombre o mujer de Dios que haya llamado el Espíritu Santo a ser parte del cuerpo de Cristo y a liderar el cuerpo de Cristo, a liderar la grey de Dios, pues tenga la capacidad no solamente únicamente de tener conocimiento, sino también tener la revelación de ese conocimiento y poder desarrollar, conocer primeramente sus dones, su llamado, su propósito, dones ministeriales, para que de esta manera nosotros a través de estas clases el propósito es empoderarlo a usted. Número 1, llevarlo a descubrir su identidad, llamado y propósito en Dios. Número 2, el segundo propósito del Ministerio Internacional El Vino Nuevo, a través de esta clase, a través de este discipulado ministerial, es de que usted pueda identificarse con sus dones, con su llamado
ministerial y sus dones espirituales, para que usted aprenda a conocer y a utilizar las armas y las herramientas que el Espíritu Santo le ha dado a usted para que pueda cumplir con el llamado, el propósito y la voluntad de Dios en esta tierra, en la iglesia local, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, para eso existimos, para ese es el ministerio del vino nuevo, donde usted saldrá empoderado, será capacitado para luego ser enviado. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, como leímos el otro día y he explicado varias veces, en Marcos capítulo 3, en versículo 13, que Jesucristo llamó a 12, los llamó para que estuviesen número 1 con Él, los llamó para que predicaran y enseñaran la palabra de Dios, y número 3, para que tuvieran poder y autoridad para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios y para eventualmente manifestar con obras y con hechos el poder sobrenatural de Dios en esta tierra y dejar una herencia, y dejar un legado a su generación y a las siguientes. Y como dije el otro día, usted y yo somos parte de esa herencia y de ese legado, primeramente que Jesucristo estableció aquí en la tierra y empoderó a esos 12, y nosotros somos el resultado de esos 12 y de Jesús mismo en esa tierra, y esa es la intención y el propósito de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, que también nosotros demos de gracia lo que de gracia hemos recibido y dejemos una herencia y un legado espiritual en esta tierra. Bueno, eventualmente pues estamos listos para comenzar, el tiempo avanza, en este momento estuvimos conectando, bueno, tuvimos un poco menos inconvenientes que la vez pasada, ahí vamos cuadrando, vamos ajustando y vamos perfeccionando un poco lo que es la conexión al internet. Vuelvo y repito, si usted tiene algún tipo de pregunta correspondiente a este tema o a esta enseñanza, pues lo puede hacer escribiéndome allí. Yo leo eventualmente, aquí yo estoy mirando las personas que están conectadas a través de mi tablet y estoy viendo las preguntas que usted haga correspondiente al tema, por favor. Y si no quiere hacerlas ahorita, pues vía Messenger, pues me las puede enviar. Entonces, listo para comenzar. Lección número 2. Y el título tiene de este tema, de esta enseñanza, de esta lección número 2, ¿qué es propósito? Del libro o del manual que usted ya tiene, que se llama Formando y Equipando Líderes con Carácter y con Visión de Reino. ¿Qué es propósito? Vamos a desglosar primero lo que significa el término propósito. Es la intención original para la cual o por lo cual Dios creó algo. Es decir, que Dios, antes de crear todas las cosas, Él ya les había dado un propósito. Siempre existe un propósito para todo lo creado por Dios. Vuelvo y repito. ¿Qué es propósito? Propósito es la intención original para la cual Dios creó algo. Es decir, que Dios, antes de crear todas las cosas, Él ya les había dado un propósito. Siempre existe un propósito para todo lo creado por Dios. Eso quiere decir de que nosotros, todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que se conoce y eventualmente hasta el día de hoy tenemos la perspectiva de un mundo espiritual, de un mundo sobrenatural y del plano visible y terrenal donde usted y yo habitamos. Todo lo creado por Dios fue creado con un propósito específico. Por eso dice en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16, dice que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y para cumplir los propósitos de Él. Entonces Dios no hace nunca nada al azar, Dios nunca hace nada a medias. Dios, antes de comenzar, quiero que presten atención a esto, y si usted está tomando apunte, sería muy bueno. Eventualmente, pues les exhorto en el amor del Señor que cuando escuchan estas clases, tomen papel, tomen libreta y tomen lapicero y anote. En eso se conoce un buen discípulo, en eso se conoce un buen maestro también, porque maestro es aquel y todo aquel que está aprendiendo constantemente, se está llenando para poder vaciarse en otros y transmitir a otros lo que él está recibiendo. Entonces el que crea que se las sabe todas, pues está mal, y debemos de ubicarnos y eventualmente tener un espíritu enseñable. Entonces les exhorto en el amor del Señor tomar apuntes, porque hay cosas que el Espíritu me revela que no están escritas en este momento, pero vienen así. Entonces, vuelvo y repito. Propósito es la intención original para la cual Dios creó algo.
Es decir, que Dios, antes de crear todas las cosas, Él ya les había dado un propósito. Siempre existe un propósito para todo lo creado por Dios. Cuando Dios creó el planeta Tierra, voy a colocar ejemplos, simplemente ejemplos, ilustraciones para que usted me entienda a lo que quiero llegar. Cuando Dios creó el planeta Tierra, vemos también que Dios creó las lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para que fuesen por señal para los meses, para los días y para las estaciones. Entonces Dios creó el planeta Tierra y creó las lumbreras mayor y la menor con un propósito específico, aunque todavía el hombre no había sido creado, aunque el hombre todavía no existía en el planeta Tierra, aunque el hombre todavía eventualmente no había sido formado del polvo de la tierra, pero ya Dios en su sabiduría y en su preconocimiento ya había creado el hombre. El hombre en la mente, en el corazón de Dios, ya había sido creado, ya había sido comenzado y ya había sido terminado. Y ahora está colocando la lumbrera mayor y la lumbrera menor para que le sirviesen al ser humano, a la siguiente creación, por señales para los tiempos, para los meses, para los días, para los años y para las estaciones. Eso quiere decir que cuando el hombre es creado y está en el huerto del Edén o está en el planeta Tierra y ve el sol y ve la luna, eventualmente eso que ve, aunque de pronto en el momento no lo entienda, pero aunque no lo entienda, eso que existe, esa creación de parte de Dios ya tenía un propósito. Ya había sido creado con una intención original para que le sirviese al hombre como herramienta, como instrumento para esta tierra. Entonces, estoy colocando esta breve ilustración para que entendamos un poco y puedan comprender que con Dios no existen casualidades, con Dios existen son propósitos específicos. Usted, vamos a leer a continuación, Dios no lo escogió a usted cuando su papá y su mamá decidieron estar juntos íntimamente, sino porque Él tuvo y sigue teniendo un propósito con usted. Vuelvo y repito, Dios no lo escogió a usted cuando su papá y su mamá decidieron estar juntos íntimamente, sino porque Él tuvo y sigue teniendo un propósito con usted. Usted no es un accidente. Recuerde que vino a este mundo porque Dios lo escogió para realizar un plan divino en su vida. Si cada uno de nosotros obedecemos a Dios en su llamado, no habría ningún obstáculo que tenga nuestro propósito en esta tierra o que detenga nuestro propósito en esta tierra, escrito ya de antemano en el libro de nuestro destino. Entonces, quiero hacer otro pequeño acople aquí, otra pequeña ajustación. Y es que número uno, allí donde usted está, grábese y memorícese esto. ¿Qué es propósito? ¿Qué significa el término propósito? ¿O qué es eventualmente esta terminología, ya sea en el ámbito espiritual o ya sea para las cosas seculares? En el ámbito espiritual significa que todo lo que existe sobrenatural, todo lo que existe espiritualmente, fue creado por parte de Dios con un propósito. ¿Qué es propósito? Es la intención original para la cual se crea algo o se diseña algo o se hace algo. Cuando usted eventualmente va a construir una casa, usted de antemano, antes de comenzar a edificar las bases, los cimientos, las columnas, las vigas y antes de echar el techo y levantar paredes, usted primero tiene en su mente y en su corazón un plano. Usted tiene un diseño y eventualmente puede transmitirlo y plasmarse, llevarle la idea a un arquitecto para que el arquitecto desarrolle un plano. Y esos planos, aunque están en papel, aunque están de pronto solamente en la mente, llega el momento, llega el tiempo del cumplimiento de la edificación de ese propósito o de esa intención o de ese diseño. Entonces, usted y yo, déjame decirte, amado pastor, amado líder, esto es supremamente importante porque ministerialmente hablando, vamos a hablar ministerialmente, hay muchos líderes y hay muchos pastores que están sufriendo con problemas de complejo de inferioridad, con problemas de rechazo,
y con problemas de baja autoestima y con complejos y problemas de identidad, por lo cual les es difícil muchas veces descubrir, entender y caminar en el llamado que Dios tiene para su vida. Y si no conoce ni entiende el llamado de Dios en su vida, ¿cómo va a poder desarrollar, a vivir, a ejecutar y a poner por obra o en práctica el propósito de Dios para su vida? Valga la redundancia. Cuando usted, como pastor, como líder, como ministro de la Grey de Dios, entiende y comprende el llamado de Dios en su vida, cuando usted tiene clara su identidad en Cristo, cuando usted entiende ahora que usted no es producto ni de un accidente, de una relación entre su papá y su mamá, sino que en el libro de Dios, en el libro de nuestro destino, ya su carácter, su alma, su espíritu, su cuerpo, todo aquello que hace parte de usted ahora, ya estaba trazado y escrito en un libro por parte de Dios. Debemos de recordar lo siguiente, y es que a Dios no lo rige el tiempo. Nosotros vivimos encajonados en un tiempo, en un espacio y en una materia. Dios es el eterno y Él habita en la eternidad, no en el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Si quiere tomar apuntes, hazlo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es un punto de interrupción entre la eternidad. Haga de cuenta que aquí está la eternidad y hay un punto en esa eternidad. Es un punto intermedio en la eternidad que tiene un principio y que tiene un fin. Hay un Génesis y hay un Apocalipsis. Hay un comienzo de la creación y hay un término de la creación. Hay un comienzo de creación del planeta Tierra y hay un final también para él. Pero lo que trasciende a la dimensión de Dios, a la presencia de Dios y al kairos de Dios no es el desarrollo de nuestro llamado, de nuestra identidad y el cumplimiento de nuestro propósito en esta vida. Es lo que va a trascender a la eternidad. Entonces, usted y yo hoy debemos de aprender y debemos de que esto nos quede claro. Si usted como líder, si usted como pastor, si usted como ministro, o usted conoce que sus líderes, o usted conoce de pronto a alguno de sus pastores, inclusive que tenga usted en su obra, en su iglesia local, lo ve batallando con problemas de rechazo, de baja autoestima, con problemas de identidad, debe de enseñarle estos principios bíblicos y debe de aclararle de que antes que naciese ya Dios lo conocía. Debe de decirle también lo que está escrito en la palabra, que cuando estaba entretejido en el vientre de su madre, su embrión, vieron los ojos de Dios, vieron el rostro de Dios, vieron la presencia, la gloria de Dios. Que hay un libro profético de nuestro destino en esta tierra. Entonces, muchos tienen el problema, es que yo soy el producto de una violación. Yo soy el producto de un momento de pasión de mi mamá y mi papá. Yo soy el producto resultado de un tiempo que eventualmente mi mamá andaba con un muchachito del colegio, la abandonó, esto y lo otro, y ahí surgí yo y de ahí salí yo. Y cuando yo nací, como yo fui niño no deseado, como yo fui un bebé no deseado, entonces siempre me han tratado mal, siempre soy el patico feo, nadie me quiere, nadie me mima, nadie me ama, me han menospreciado, me han rechazado, me han maltratado, me han golpeado, me han hecho a un lado. Todas estas cosas son las armas y herramientas que Satanás utiliza para bombardear, para atacar, para combatir y para matar, robar y destruir el propósito de Dios en la vida de esa persona, de ese creyente o de ese pastor, líder o ministro. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, y esto quiero hacer énfasis, quiero repetirlo una y otra vez, es de que usted no es producto de la casualidad, no es producto de un accidente y no es producto de un momento de pasión de su papá y de su mamá. Usted, antes de que fuese engendrado en el vientre de su mamá y de su papá, ya Dios lo conocía, ya Dios había trazado un plan para su vida.
Hay muchas personas que están viviendo o viven, como vuelvo y repito, pastores, líderes, y no hablemos del cuerpo de Cristo, porque si esto pasa en el liderazgo, en las cabezas de las iglesias que son los pastores y el liderazgo, pues que no diremos de aquellas personas que eventualmente están sentadas en una silla y van de vez en cuando, son visitas o apenas están comenzando a caminar con el Señor, de que piensan, vuelvo y repito, piensan de que son poca cosa, que nadie los quiere, que nadie los ama. Y dice la Escritura que Dios nos amó de tal manera. Fuimos predestinados. Fuimos nosotros eventualmente escogidos y apartados, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Entonces eso quiere decir que si ya Dios lo conoce a usted y me conoce a mí desde antes de la fundación, edificación o creación o materialización del mundo, del planeta Tierra, ya Dios lo conocía a usted y me conocía a mí, entonces también de igual manera Dios permitió que tú nacieses en un hogar o en una familia disfuncional, para que por medio de la dolor, crisis, maltrato, rechazo, sufrimiento que viviste y que atravesaste en ese hogar disfuncional y con unos padres disfuncionales, era porque Dios tenía un propósito. No naciste por accidente, ni naciste por casualidad en este hogar, en esta familia y con unos padres así, aunque pueden ser lo peor. La Biblia dice, honra a padre y a madre para que te vaya bien en tu vida y para que tengas largos años de vida en esta tierra. La Biblia no dice si tu papá te trató bien, si tu mamá te trató bien, si te hablaron bonito, si te dio regalos, si te dieron esto, si te mimaron, te acariciaron, te dieron amor. No, honra a padre y a madre para que te vaya bien en la vida y para que seas para que sea de larga vida, de larga existencia en esta tierra. Entonces es una promesa de bendición condicionada a un prerequisito que es la honra. Entonces nosotros como pastores, como líderes y como ministros debemos de entender de que aún las cosas adversas y contrarias que nos ocurrieron en la niñez, que nos ocurrieron en la adolescencia y aún en la edad adulta, no que Dios las haya mandado, pero sí las permitió con el único fin y objetivo de que nosotros aprendiéramos de ella, pudiéramos ahora ser sanados por Él mismo, porque la Escritura dice que Él hace la llaga, pero Él mismo también la venda, y que juntamente con la prueba también Él trae o da la salida. De igual manera, todas las cosas adversas, contrarias, tristes y dolorosas que viviste en tu niñez y en tu vida, Dios ahora las revierte, las cambia y te está llamando para que cumplas con el propósito y la intención original para la cual Dios te creó, te llamó y ahora te está enviando para que vayas y pregones libertad a los cautivos, para que restaures las vidas de aquellas personas que han vivido, han sufrido y han experimentado el mismo dolor, maltrato psicológico, verbal o físico que tuviste en tu niñez por medio de tus padres, por medio de tus abuelos, tíos, abusos sexuales, violaciones o cualquier tipo de acontecimiento malo o contrario que hayas tenido en la vida. Ahora dice la Escritura que todas las cosas a los hijos de Dios nos vienen o nos ayudan para bien, conforme al propósito que hemos sido llamados. Vuelvo y repito, todas las cosas a los hijos de Dios operan o nos ayudan para bien, conforme al propósito que hemos sido llamados. Entonces hemos sido llamados para cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros ahora nos convirtamos en esas curas, en esas vendas, en ese bálsamo, en esas herramientas y en esa medicina en sus manos para traer sanidad a los corazones quebrantados, para traer sanidad física, mental, emocional y espiritual en la vida de aquellas personas que están comenzando o van a comenzar a vivir en el llamado y en el propósito de Dios para sus vidas. Entonces,
Si usted y yo no estamos sanos mentalmente, si no estamos sanos emocionalmente, si no estamos sanos sentimentalmente, si usted y yo no estamos sanos espiritualmente, no podremos dar a otro lo que nosotros no tenemos. Primero yo tengo que estar sano mentalmente. Primero yo tengo que estar sano en mi corazón, en mi parte almática, y debo estar sano espiritualmente, porque de lo contrario lo que yo voy a enseñar, a predicar, a transmitir, a empoderar, y el legado que yo voy a dejar va a ser un legado, una herencia de queja, de remordimiento, de rechazo, de heridas, de frustración, y eventualmente lo que voy a transmitir es mi dolor. Lo que voy a transmitir es mi rechazo. Lo que voy a transmitir es mi ira. Lo que voy a transmitir es mi odio, mi falta de perdón, mi resentimiento. Entonces tenemos que tener algo bien presente. Y esto es bien delicado. Que todo líder, que todo pastor, que todo ministro, que todo hombre o mujer de Dios que hayan sido llamados por Él a la obra del ministerio, deben de estar y ser sanados en estas áreas. Porque de lo contrario, ¿cómo va a lidiar, a enfrentar, a ayudar y a libertar las cargas, los problemas, las dificultades, los dolores y las necesidades de aquellas personas que Dios coloque en nuestro entorno? Por eso es que hay muchas personas, eventualmente, que llegan heridas, llegan maltratadas a la iglesia, a buscar esa ayuda de parte de Dios a través del hombre de Dios, y salen más dañados y más destruidos todavía que como llegaron. Y muchas veces nos convertimos en piedra de tropiezo. Me explico. Y quiero hacer énfasis y un paréntesis aquí. Ningún conocimiento humano o teológico te va a sanar la herida. Te va a sanar el rencor, el odio o el resentimiento. Es bueno, es necesario ese conocimiento aplicado conjuntamente con la revelación de ese conocimiento. La Biblia dice que la letra sin el espíritu es letra muerta. Entonces no importa cuánto conocimiento tengas tú de la palabra de Dios. No importa que tú y yo nos conozcamos la palabra de pasta a pasta y la recitemos, la declaremos, la publiquemos y la confesemos a otro. No importa eventualmente cuántos años llevo yo de caminar con el Señor o de hacer parte de una iglesia local o de tener un ministerio o una iglesia de X o tanta membresía. Lo que importa aquí es cuánta revelación tenemos de ese conocimiento, cuánta iluminación tenemos de ese conocimiento. Porque el conocimiento sin la revelación y la iluminación, simple y llanamente, únicamente se queda en la parte almática. Pero cuando nosotros tenemos la revelación de Dios, la iluminación de Dios, es porque el Espíritu de Dios ha abierto nuestro entendimiento, ha abierto nuestra mente y ha derribado las escamas de nuestros ojos para poder ver la palabra de Dios de acuerdo a la óptica de Dios, de acuerdo a la óptica del Espíritu Santo, y podamos entender la intención original para la cual fue escrito cada pasaje, cada versículo, cada capítulo y cada libro de la Biblia. Entonces es supremamente importante que usted y yo como pastores entendamos esto. Hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que capacitarnos. Gloria a Dios por eso, pero tiene que ir a la par también nuestra sanidad interior. Si tú eres una persona que en este momento tienes problemas de rechazo, porque tu papá, porque tu mamá, porque tus hermanos, porque el perro, el gato y el vecino te hirió, te maltrató y te hicieron, y estás recordando permanente o continuamente lo mal que viviste, lo mucho que sufriste, el dolor que experimentaste y el amor que no recibiste, esos son obstáculos que eventualmente te impiden avanzar, crecer y prosperar en todas las áreas de tu vida, no únicamente ministerial, sino también sentimentalmente, familiarmente, socialmente, económicamente y eventualmente, pues valga la redundancia, aún en el área ministerial.
Entonces tenemos que tener en cuenta, y esto es muy, muy importante, que nosotros como líderes, como pastores, lo entendamos. He aquí porque lo he dicho muchas veces, y lo dije en la clase anterior, que nosotros no podemos estar colocando personas a liderar, a que sea nuestra mano derecha y tengan contacto con el pueblo, con la grey de Dios, hasta que usted no conozca su vida, hasta que usted no se le meta a la cocina y hasta que usted eventualmente no tenga paz en su corazón y tenga el conocimiento y la certeza de que esa persona que le va a ayudar a usted a la obra del ministerio, que le va a ayudar a usted a levantar las manos y eventualmente a empujar la carreta juntos, esté sano, esté libre y conozca su identidad, conozca su llamado y conozca su propósito de Dios para su vida. Supremamente importante esto, porque si no entiende su identidad, no conoce su identidad, no conoce su llamado, mucho menos el propósito de Dios para su vida, dígame entonces cómo va a ser esa persona para poderte ser fiel, para poderte ser leal, para poderte honrar, para poderte cubrir las espaldas y para que eventualmente en el día malo, en la hora mala o en el momento de la prueba o de la tentación, no te deje tirado el trabajo, no te deje tirado el ministerio, no te deje tirado la obra y eventualmente te dé la espalda o te dé la puñalada por detrás. Entonces esto es supremamente importante y si tú no lo conoces, no lo sabes, pues imagínate cómo vas a poder hacer para identificar en tu liderazgo estas falencias o más bien este conocimiento de la voluntad de Dios y el propósito de Dios y el llamado de Dios. Ok. Continuamos entonces. Entonces, espero que nos esté quedando claro esto. ¿Qué es propósito? Propósito es la intención original para la cual Dios creó o diseñó algo. Cuando usted dice yo tengo un propósito, es porque en su mente ya usted lo comenzó y usted espera ver un final, de acuerdo a su voluntad. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros trazarnos. Si usted quiere colocarle una manera más clara todavía de entender el término propósito, lo que significa propósito es visión. Vuelvo y repito, si usted quiere colocarlo de una manera más fácil o más cómoda que se acople a su léxico, propósito también es visión. Estar visionado. Cuando usted tiene visión de algo o se envisiona sobre algo, ya usted primero ve el comienzo, pero también a la misma vez ve el final. Usted no comienza algo para esperar a ver qué sale, a ver qué resulta de eso, a ver qué va a pasar. Cuando usted piensa de esa manera, comenzar algo y dejarlo a ver qué sale, a ver qué pasa, a ver si funciona, usted no lo hizo con un propósito, usted no lo hizo con visión, sino que usted simplemente lo hizo desde una raíz de duda, de incredulidad y un por si acaso. O sea, no está cimentado sobre algo sólido, no está cimentado eventualmente sobre si es algo ministerial, sobre el fundamento de la palabra de Dios. Y si es algo secular, pues simplemente lo hizo en las emociones, en sus fuerzas. Entonces, ya yo creo que nos está quedando claro de que usted no es accidente de su papá y de su mamá. Usted existió de esa familia, aunque haya sido dolorosa, aunque haya sido frustrante, aunque te hayan herido, maltratado, Dios permitió que nacieses en ese lugar, en esa familia, y que te tocasen unos padres disfuncionales. Y dale gloria a Dios por esos padres, y dale gloria a Dios por esa familia, aunque sea disfuncional, porque esa familia, esos padres, ese lugar, esa situación o esas situaciones o esas vivencias son las herramientas que Dios utilizó y está utilizando para que formen tu carácter, para que sea pulido tu carácter, para que seas ahora fortalecido en él y todo eso que viviste se convierta y se revierta ahora para arrancarle a Satanás, arrancarle al enemigo muchas almas que también
vivieron, sufrieron y atravesaron y nacieron en hogares disfuncionales, con padres disfuncionales como los que te tocaron a ti. Porque déjame decirte una cosa y te voy a colocar un pequeño ejemplo. Una pequeña ilustración más o menos para que me entienda un poco más. ¿Quién tiene más autoridad, más conciencia, más sentir, más pasión de hablarle a una persona que fue abusada física o sexualmente, sea hombre o sea mujer? Una persona que estudió lo que es la violación, lo que es el maltrato por internet, porque lo estudió en la universidad, porque lo estudió en el seminario, porque leyó el libro de psicología, o una persona que eventualmente haya vivido en carne propia el dolor, la amargura, la frustración, el sufrimiento y el trauma de un maltrato físico, psicológico, verbal o eventualmente una violación. Cuando llega ahora a los pies de Cristo y se da cuenta de que tiene una identidad en Cristo, Dios le da una identidad, le revela la identidad, porque la identidad siempre la ha tenido. ¿Desde cuándo ha tenido la identidad? Desde antes de la fundación del mundo. Predestino, antes de la fundación del mundo, en un libro de nuestro destino, ya estaba escrito nuestra identidad. Y entonces ahorita, cuando Jesús nos sale al paso y coloca la medida de fe para que creamos en Él, a la misma vez también nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que conozcamos también nuestra identidad. Y a la hora nosotros conocer nuestra identidad, vamos a comenzar a caminar en el llamado de Dios. Y cuando comenzamos a caminar en el llamado de Dios, pues vamos a ir cumpliendo el propósito, o sea, la intención original para la cual fuimos creados y plantados en esta tierra. Entonces, cuando hacemos esto, nos convertimos en herramientas, en armas, en instrumentos y en vasos de utensilios al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, cuando usted y yo conocemos nuestra identidad en Cristo, ¿quién soy yo en Cristo? Cuando yo conozco mi llamado, entiendo mi llamado y comienzo a caminar en ese llamado, o sea, cumpliendo la voluntad, o sea, cumpliendo el propósito de Dios, de mi identidad y de mi llamado y de mi destino, entonces yo ahora me convierto en un arma, en una herramienta letal para el reino de las tinieblas. Me convierto en un instrumento en las manos de Dios. Y ahora, esas marcas, esas heridas, esas cicatrices, esos traumas, esas vivencias, esos recuerdos de papá, de mamá, de familiares, de todas estas cosas, me hacen fuerte ahora en el Señor. Ahora esas cicatrices ahora se convierten en callos. Y esos callos me van a hacer ahora una capa que va a repeler el dolor. Ya el dolor no va a entrar tan fácilmente a mi vida. Ya el dolor no va a entrar tan fácilmente a mi corazón, porque se ha formado una callosidad, pero no una callosidad maligna, ni una callosidad falsa que ha sanado en falso, sino una callosidad firme, gruesa, templada por el poder del Espíritu Santo, por la fe, por la convicción de mi llamado, de mi identidad, de mi propósito. Y esa callosidad ya ahora, cuando yo entiendo mi identidad, llamado y propósito, va a provocar en mi vida esa callosidad para que cuando vengan de nuevo las palabras de odio, las palabras de rencor, las palabras de maldición, las actitudes, los comportamientos y las personas a atacar mi vida, a hablar a mi mente y a colocar trampa en mi vida, ya no voy a caer, ya no voy eventualmente a seguirles el juego, ya no van a penetrar, no me van a herir, ya no me va a doler. ¿Por qué? Porque ahora he sido sanado y ahora él ha pasado ese bálsamo de que es su palabra y que ha sido activado por medio de mi fe en él, en el escrito está. Entonces ha formado esa callosidad que va a repeler, va a impedir que penetre tan fácilmente cualquier palabra de odio, rencor, resentimiento y cualquier tipo de ataque o de violencia física, así sea verbal, o sea emocional, o sea sentimental. ¿Por qué? Porque ahora
Él me ha sanado y porque yo ahora he entendido el propósito de Dios para mi vida. Entonces esto es supremamente importante, porque ahorita no crea que el enemigo se va a quedar allí. Porque si tú estás teniendo esos problemas, o si tuviste estos problemas de las cuales te he mencionado algunos, no sé qué más haya pasado por tu vida, qué más hayas experimentado en tu vida, pero lo único que te sé decir es de que el enemigo no va a descansar. La misma Biblia dice, la Escritura dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las maquinaciones de vuestro adversario, el diablo, porque como león rugiente anda buscando a quien devorar. Vuelvo y repito, primera de Pedro, capítulo número 5, versículo 8. Porque no quiero, hermanos, pues que ignoréis acerca de las maquinaciones de vuestro adversario el diablo, porque como león rugiente anda buscando a quien devorar, a quien comerse. Y eventualmente va a volver a ver en cualquier etapa de nuestra vida, tiempo de nuestra vida o situación de nuestra vida, sea familiar, sea conyugal, sea social, sea ministerial, nos van a volver a traicionar. Hello. Nos van a volver a traicionar. Nos van a volver a hablar palabras que una vez nos hirieron. Nos va a venir a recuerdo a las palabras que nos hirieron en el pasado, ya sea por parte de papá, de mamá, de abuelos, de familiares, ya sea del cónyuge, ya sea del esposo, la esposa, la pareja, en fin, la sociedad, el profesor, el maestro, lo que sea. El enemigo conoce las palabras. El enemigo conoce las actitudes. El enemigo conoce las obras que una vez nos dañaron, nos destruyeron, nos hirieron y nos marcaron en la vida. Y ahora, cuando usted dice que conoce su identidad, su llamado y propósito en Dios, no creas que ya, ok, yo ahorita lo conozco, yo ahorita lo sé y pare de contar. Aleluya, gloria a Dios y estoy listo para arrancar. No es así. Ahora tienes que estar alerta y apercibido, porque el enemigo va a volver a colocar personas, te van a volver a decir palabras, te van a traicionar y vas a volver a pasar por lo mismo que pasaste una vez. Y es donde verdaderamente se va a comprobar y a demostrar que estás sano realmente. Y no solamente que estás sano realmente, sino que ahora estás capacitado y ahora estás listo para afrontar, para vivir y para cumplir verdaderamente el propósito de Dios en tu vida. La Escritura dice que nuestra fe, en 1 Pedro capítulo número 1, dice que nosotros debemos de ser probados, que nuestra fe debe ser probada, debe ser pasada, así como el oro es pasado por el fuego, nuestra fe tiene que pasar por el fuego, porque si no, no es original, no es auténtica. Y son cosas que eventualmente no te lo enseña únicamente el conocimiento, te lo enseña la vida, te lo enseña la experiencia, te lo enseña los tropezones, te lo enseña las pruebas, te lo enseña las tentaciones, te lo enseña en la práctica. Aprendes esto. Ahora yo te estoy dando las herramientas. Ahora yo te estoy dando a ti las armas. Te estoy enseñando cómo utilizar las armas. Te estoy enseñando a utilizar las herramientas. Te estoy enseñando las estrategias del enemigo. Y te estoy enseñando a ti los movimientos que debes de hacer para el momento de la lucha y de la prueba. Para que cuando venga una persona a hablarte y a decirte algo que una vez te hirió y te ofendió, de pronto tú, si no estás sana, estás acostumbrado a reaccionar, a comportarte y a tomar decisiones, porque ya se ha marcado un hábito en ese dolor. Se ha marcado un hábito en ese resentimiento. Se ha marcado un hábito y un comportamiento y una actitud en ese rechazo, en ese dolor, en esa amargura o en esa falta de perdón. Y podemos reaccionar de muchas maneras. Unos con depresión, otros con tristeza, otros con angustia, otros con ansiedad, otros con ira y otros con violencia. Pero lo cierto es que es la reacción frente a cada situación, a cada herida y a cada cosa que Satanás haya colocado desde nuestra niñez para matarnos, para robarnos y para destruirnos y para sacarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Pero ahora Dios se nos ha presentado en nuestras vidas. Pero nosotros no nos podemos brincar los procesos. Por eso esto es tan importante, mis amados líderes y pastores que me están viendo a través de este video. Porque tú y yo no nos podemos brincar los procesos, hermanos. Porque cuando tú pretendes brincarte los procesos y decir, sí, yo estoy sano. Gloria a Dios porque ahora entendí mi identidad. Ahora conozco mi llamado. Ahora conozco mi propósito y sale brincando y tremenda palabra y aquí y allá y listo para arrancar.
muchos. Y nadie quiere pasar dolor. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere que lo insulten. Nadie quiere que lo maltraten. Nadie quiere que eventualmente lo traicionen. ¿Quién quiere eso? Nadie. Pero es parte del proceso. Es parte de nuestro pulimiento. Y si tú como pastor, como líder y como ministro te brincas estos procesos, déjame decirte que tarde que temprano, la persona del Espíritu Santo te colocará y permitirá que en tu vida te salgan al paso personas, te digan cosas, te traicionen, ya sea tu pareja, ya sea tu esposo, ya cuando te casaste, ya sea cuando estés metido ya en un hogar, tenga una familia, de pronto puedes vivir alguna palabra que una vez te hirieron y te ofendieron en el pasado, y ahorita vuelven y te las dicen y te las traen a memoria, y vuelves y te hieres. O sea, se levanta la caracha porque verdaderamente esa herida sanó en falso. Pero si tú verdaderamente has sanado, si tú verdaderamente te acoges a atravesar el proceso de Dios en tu vida, a pasar el proceso de Dios en tu vida, a pasar por el fuego, eventualmente no vas a quedar en vergüenza. Póngale cuidado a esto, mis hermanos. Cuando tú decides saltarte o brincarte los procesos que te estoy enseñando y te estoy diciendo, cuando estés en el ministerio, o las personas que tú coloques en el ministerio y no hayan sido sanadas, se hayan brincado los procesos, y estén liderando, estén pastoreando, estén mentoreando o estén enseñando, cuando tengan contacto con el pueblo, cuando tengan contacto y enfrentamiento con las personas, y les traigan a recuerdo palabras, gestos, actitudes, comportamientos que no les gusta, que los hirieron una vez, entonces ¿qué va a pasar? Van a reaccionar y a sacar de adentro lo que creían que estaba sano, y van a hacer grande ridículo, grande pérdida, y el evangelio y el nombre de Jesús va a ser pisoteado por causa de que nosotros decidimos brincarnos los procesos. Y aquí porque muchas veces uno dice, pero ese pastor, wow, tremenda obra, tremenda iglesia, tremenda número, cantidad, que tenía membresía. ¿Cómo es posible que haya pasado? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque fueron áreas que eventualmente no le entregaron al Señor. Áreas donde no permitieron tratarse, que no fueron tratadas. Áreas donde se brincaron. Y tarde que temprano nosotros no podemos sacarle la vuelta ni a Dios y tampoco a Satanás. Debemos de estar siempre preparados y apercibidos para cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que esquiven ni te brinquen los procesos, porque los procesos son necesarios en nuestra vida, porque eso es lo que marca nuestro pulimiento, lo que marca, transforma y desarrolla nuestro carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, esto es sumamente importante, de que usted y yo seamos sanos, seamos sanados. Pero usted no va a poder ser sano hasta que usted no entienda cuál es su identidad en Cristo. Así sencillamente, rápidamente, como dice abuelo de pájaro, como dice el dicho, ¿qué es identidad? Identidad, mi identidad en Cristo. ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Mi identidad en Cristo es saber, reconocer, identificar, creer quién soy yo en Cristo. Dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12. A los que creyeron, a los que le recibieron, potestad. Por la palabra potestad significa derecho legal. Entonces significa a los que creyeron, a los que le recibieron, potestad, o sea, autoridad, derecho legal, les fue otorgada de ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos el título legal por parte del trono de Dios, del reino de los cielos, para yo ahora en la tierra llamarme hijo de Dios. Por eso cuando a Jesús no lo crucificaron por los milagros, por las señales, por las obras, ni por los prodigios que hizo. A Jesús lo crucificaron por blasfemo, por decir que era el Hijo de Dios. Por eso fue crucificado. No por ninguna otra cosa, sino por ¿qué? Por hereje, por blasfemo, por decir que era Hijo de Dios. Por eso es que usted verdaderamente, cuando usted conoce su identidad en Cristo y usted proclama a los cuatro vientos, sin duda, sin temor, sin vergüenza, a decir que usted es un hijo, una hija de Dios, el reino de las tinieblas se levanta en contra de usted, lo miran como cosa, como bicho raro, creen que tiene algún tipo de enfermedad, no se le quieren acercar muchos, le hacen el puchi, lo alejan. ¿Por qué?
porque el mundo y el sistema del mundo en la cual opera y está dominado por el príncipe de este mundo llamado Satanás no tiene relación, no tiene ninguna comunión entre las tinieblas y la luz. Por eso es que usted y yo, como pastores, líderes, llamados por Dios con un propósito específico, a una misión específica y un llamado específico, nosotros tenemos que ser agentes totalmente independientes, apartados, alejados y separados de todo lo que se refiere y se llama el sistema de este mundo. Ninguna asociación tiene que haber entre el mundo, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. De una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce a la vez. Dice la Escritura que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, cuando tú coqueteas con el mundo, cuando tú coqueteas con el sistema de este mundo, cuando tú haces alianzas con el sistema de este mundo, tú en ese momento estás entrando en pacto, en alianza con el sistema de este mundo, por la cual, aunque sigues siendo hijo de Dios y aunque puedes ser salvo y aunque puedes tener un ministerio o un liderazgo, eventualmente Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria eventualmente con ningún ser espiritual, no comparte su gloria con nada de este mundo. Entonces, esto tenemos que ser algo supremamente cautelosos, cuidadosos de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como nacidos de nuevo, como líderes y pastores, que nos llamamos, que nos declaramos y presentamos espero yo que a conciencia y con la responsabilidad de que seamos llamados de parte de Dios. Debemos nosotros de procurar apartarnos de las cosas de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por eso es que yo recalco muchas veces a líderes y personas que conozco que dicen tener un título, dones ministeriales, dones espirituales o un ministerio, y los veo mezclado, hablando, comportándose, inclusive con hábitos físicos, con hábitos en la manera de hablar, en la manera de vestir, en la manera de comportarse, de relacionarse y eventualmente de estar en la sociedad. Ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. ¿Eres frío o eres caliente? Porque a los tibios el Señor los vomita de su boca. Porque al Señor no lo vamos a impresionar, ni a Satanás lo vamos a impresionar con un título, un cartón, un certificado, un diploma de pastor, profeta, líder, evangelista o maestro. Esto no le importa a Dios. A Dios y a Satanás lo que le importa es qué tanto tú y yo practicamos, obedecemos el propósito de Dios por medio del escrito, está por medio de la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser bien cautelosos. Es que yo soy así, y es que así aquí, y la moda de aquí, la moda de fulano y la moda de sultano. Una persona que esté imitando forma de vestir, forma de peluquearse, forma de su aspecto físico, forma del sistema de este mundo, o de actores reconocidos, o de futbolistas, o de actores de cine, esto y lo otro, es una persona que a mí como líder me hace ver que no tiene identidad. Porque una persona en Cristo tiene una personalidad definida, no conforme al sistema de este mundo, sino conforme al escrito está. Y ahora no quiero que piensen que soy legalista. Ahora no quiero que piensen ahorita que quiero que las mujeres anden como momias lavadas, sin nada de maquillaje y con la falda larga y con los... No quiero que me malentiendan. Debe haber un balance. Pero es así cuando un líder, cuando un pastor, cuando un ministro está imitando a hombres y mujeres que le sirven al príncipe de este mundo, que están en tinieblas, tú y yo, que tenemos que estar imitando lo de un mundano, que tenemos que estar imitando las modas, la vestimenta, los peluqueados y eventualmente la forma física de una persona que está esclava por Satanás. Entonces, esto es supremamente importante, porque el propósito y la intención de Dios es que nosotros marquemos la diferencia, que ellos se hagan a nosotros y no nosotros a ellos, que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos la sal, la que sazone esta tierra, la que le demos el sazón, el condimento a este planeta Tierra,
por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestros hábitos, por medio de nuestro pensamiento, manera de hablar, de actuar, de comportarnos, de vivir y de llevar a cabo el ministerio. Esto es supremamente importante. Y estoy hablando así, mis amados hermanos, líderes y pastores, porque no estoy hablando con babies espirituales. Estoy hablando con ministros y con líderes maduros espiritualmente. Entonces, aguanten el voltaje. Entonces, esto es, vuelvo y repito, supremamente importante que nosotros entendamos nuestra identidad en Cristo. A los que le recibieron, a los que hemos querido, recibido, potestad, autoridad, derecho legal, se nos fue otorgada por parte del reino de Dios, por parte del trono de Dios, emitido del trono de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Como tal tenemos que vivir, como tal tenemos que pensar, como tal tenemos que tomar las decisiones, como tal me debo de conducir en esta tierra. Si verdaderamente he creído, entendido mi identidad en Cristo, mi llamado y el propósito, o sea, la intención para la cual fui creado, existo y estoy en esta tierra. Parte de mi identidad también la vemos reflejada en 1 de Pedro capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Pero seguimos todavía en tinieblas a veces porque el sistema de este mundo todavía me atrae, me conquista y lo practico y lo vivo y me lo pongo. Tenemos que marcar la diferencia. Somos linaje escogido, pertenecemos a un rey. Si somos linaje es porque dentro de nosotros corre el ADN de nuestro Padre Celestial y se llama el Espíritu Santo de Dios. Y si dentro de mí corre el ADN de mi Padre Celestial, eso quiere decir que yo aquí en la tierra soy su embajador, soy su representante, soy la persona encargada de continuar el ministerio de Jesucristo en esta tierra. Si la Biblia dice que yo soy real sacerdocio, eso significa que yo soy el encargado de colocarme a la brecha y a pelear o a declarar en favor de algo o de alguien. Esa es la función de un sacerdote, un abogado, un intercesor, colocarse a la brecha, colocarse como sustituto por alguien o por algo. Eso somos nosotros. A eso hemos sido llamados, a ser sacerdotes de Dios. Somos una nación santa. La palabra santo significa apartado de pecado. Vuelvo y repito, la palabra santo significa apartado de pecado. Por eso la Escritura nos dice, en el libro de Santiago, dice, sed santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Lo que está diciendo el Señor, lo que está diciendo nuestro Padre Celestial es, apártense de pecado, porque si ustedes no se apartan del pecado, no me van a poder ver, no van a poder estar conmigo, así es sencillo. Sean santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Apártense del pecado, porque si no se apartan del pecado, no van a poder estar conmigo. Somos nación santa, o sea, somos, la palabra nación quiere decir pueblo, una etnia. Quiere decir que somos eventualmente un grupo de ciudadanos que pertenecemos a una nación específica, a un lugar específico, por un gobierno específico. Y si decimos que somos una nación santa, es porque en esa nación santa que yo pertenezco, tengo un rey, tengo a alguien a la cabeza, pertenezco a un lugar de origen y tengo un lugar de nacimiento, de origen y eventualmente también de vida. Eso quiere decir que si yo soy una nación santa, quiere decir que yo soy alguien que pertenece al pueblo de Dios, a la nación de Dios, apartado única y exclusivamente para su uso. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, muere a ti mismo, sacrifícate a ti mismo, sacrifica tus pensamientos, sacrifica tus pasiones, sacrifica tus deseos, sacrifica tus sentimientos, sacrifica tus modas, sacrifica lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada, sacrifícate, niégate a ti mismo
Toma tu cruz cada día. La cruz es símbolo de muerte. Eso significa la cruz. O sea, significa muere cada día. No cada 8 días en cada servicio. No cada mes. No cada Semana Santa. No. Muere todos los días. Muere cada día. Toma tu cruz cada día y sígueme. Porque todo aquel que coloca la mano en el llamado, la mano en el propósito, la mano en su identidad, pero está mirando, hablando, comportándose, reaccionando hacia atrás, hacia el dolor, hacia el resentimiento, hacia la falta de perdón, hacia el rechazo o hacia las costumbres y manera de vivir mundanas, no es digno de mí. Así de sencillo, así de práctico es esto. Suena muy bonito el llamado, identidad y propósito. Pero esto es lo que nos enseña en el cuerpo de Cristo hoy en día. Hoy lo que se llama santidad, hoy lo que es pecado, hoy lo que es cielo, hoy lo que es infierno, hoy lo que es Dios, hoy lo que es diablo, no se menciona, no se enseña. Y es lo que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que retomar los principios de la iglesia primitiva, de la iglesia eventualmente del libro de los Hechos. La iglesia que dejó Jesucristo plantada aquí en la tierra. Entonces, eso es parte de la entidad. Ya hablamos de llamado, estamos en la parte de propósito y vamos a seguir continuando porque el tiempo avanza. Vamos a ver estamos en la página número 6 del libro. Esto ya lo hemos leído anteriormente, pero quiero hacer énfasis porque de todas maneras el llamado encaja o machea, hace clic con el propósito. Salmo 139, verso 13 al 16. Dice la escritura, repito, Salmo 139, verso 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. ¿Tú qué? Tú formaste mis entrañas. No fue tu papá, no fue tu mamá. Él te formó en las entrañas de tu mamá. Aunque no entiendas hasta el día de hoy por qué tu mamá, por qué tu papá fue así. Si tuviste unos papás amorosos, tiernos, cariñosos, gloria a Dios por eso, pues entonces Dios tiene otro propósito con tu vida y con otras situaciones que se te han presentado en el camino, ¿verdad? Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Tú qué? Tú me hiciste. Él te hizo en el vientre de tu mamá. Eso quiere decir que si Dios te formó en el vientre de tu mamá, Dios escogió a tu mamá y escogió a tu papá. ¿Cuál es el problema? Te alabaré, verso 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Hey, quiero que prestes atención a esto. Un embrión no tiene ojos todavía porque es un embrión. Si no lo sabías, o si lo sabes, pero no lo habías prestado atención a esta palabra. Mi embrión vieron tus ojos, está diciendo el salmista David. Cuando es un embrión todavía no está formado, las partes del cuerpo, todavía sus ojos no están formados. Es un embrión. No llega ni a feto todavía, está formándose un embrión. Pero dice que ya tiene vida, ya tiene alma y ya tiene espíritu. Y eso quiere decir que mi alma, mire que está hablando del término alma más antes. Mi alma, mi espíritu, aunque mi cuerpo físico no había sido todavía totalmente formado y desarrollado, pero mi alma y mi espíritu ya te conocían, ya te alababan, ya te bendecían y ya estaba de acuerdo con tu propósito en el nacimiento de ese papá o de esa mamá, perdón, a través de tu padre terrenal. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, no en mi libro, no en mi propósito, no en mi propio autollamado, sino en tu libro, en el libro de Dios, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar
una sola de ellas, sin faltar una de ellas. ¡Wow! Tremendo. Ay, pastor, pero recuerde que el rey David fue perseguido por muchos años por el rey Saúl. Recuerde que le hizo la vida a cuadritos. Recuerde que tuvo que aguantar hambre. Tuvo que aguantar tanta hambre que se tuvo que ir a comer los panes allá ante el sumo sacerdote, allá ante los levitas, en el templo. Fue tan perseguido que tuvo que ir y esconderse a las cuevas. Fue tan perseguido que tuvo que ir a hacer alianza con los filisteos. Mire lo que pasó con sus hijos. Mire lo que pasó en su reinado. Tú me podrás decir todas estas cosas, pero aún esas cosas adversas y contrarias y dolorosas formaron el carácter de Dios en la vida de David. Porque si David no hubiese atravesado la persecución, las pruebas, las angustias y el sufrimiento que experimentó David antes de ser rey de Israel, el primero fue rey, pero lo colocaron como rey sobre Hebrón, el monte Hebrón, sobre Judá. Y luego lo ungieron otra vez como rey de Israel. Pero tuvo que pasar los procesos. David no se pudo brincar los procesos. Y aún estas cosas adversas y contrarias, dice la Escritura, que luego fueron formadas sin faltar ni una sola de ellas. En tu libro estaban escritas estas cosas. Échale tierrita al dolor. Échale tierrita al sufrimiento, échale tierrita al llanto, échale tierrita a las palabras que te dijo tu papá, tu mamá, el maltrato, los golpes, échale tierrita a lo que te hizo la traición de tu esposo o tu esposa, échale tierra a eso. Nace de nuevo, desarrolla ahora la mente de Cristo, enfócate, ubícate y céntrate a cumplir el propósito y el llamado y la intención de Dios para tu vida, porque todas esas cosas que te pasaron, todas esas cosas que viviste, Dios la va a revertir para bendición y te va a ti a usar como instrumento de bendición para que sanes, para que restaures y para que libertes a otras personas que vivieron y que pasaron lo que tú viviste, sufriste y experimentaste. Eso es lo que significa esto, sin faltar una sola de ellas. Salmo 139, verso 13 al 16. Dice la Escritura en el Salmo 138, ojo que esto está interesante. Salmo 138, verso 8, dice lo siguiente. Jehová, miren lo que dice Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Wow, esto es tremendo, ¿verdad? Jehová cumplirá su propósito en mí. Declara eso, profetiza eso. Cuando tú, desde una raíz, una fuente, una plataforma de fe, o sea, alineada tu alma, tu espíritu y tu mente, al escrito está a esta promesa, a esta palabra, para tu vida, entonces tú eventualmente vas a decir esto: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tú puedes decirlo ahí donde estás. Jehová cumplirá su propósito en mí. No partiré de esta tierra hasta que haya cumplido el propósito de Dios en mi vida. Yo no parto de esta tierra porque por voluntad del diablo, ni porque la muerte lo quiera cuando lo quiera, ni por la enfermedad, ni por el accidente, ni por ninguna arma forjada hecha por mano de hombre. No. Yo cumpliré el propósito de Dios en mi vida. En mi vida se cumplirá el propósito y la intención original para la cual fui creado, formado, creado y colocado en esta tierra. Plantado en esta tierra. Existo no para mí, no para cumplir mi voluntad, no para cumplir mi propósito, sino para cumplir el propósito de aquel que me rescató de las tinieblas del infierno a su luz admirable, al reino de los cielos, a la eternidad con Él. Eso es lo que tenemos que entender. Porque seguimos viviendo muchas veces, a pesar con un título, un ministerio o un grupo de personas en un templo, como iglesia, y aún estar haciendo las cosas como nos parece, como creemos, como yo siento y como yo deseo. Y tenemos que alinearnos al propósito de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo lo dijo: todo lo estimo y lo tengo por basura, con tal de ganar a mi Cristo. Pablo lo dijo muchas veces: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo,
preso del Señor, preso del Señor, preso por amor. Así tenemos que nosotros adoptar y tomar esta posición de parte de Dios, presos del Señor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Vuelvo y repito, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tú y yo somos la obra de sus manos. Entonces, mi amado amigo, hermano, líder, pastor, que me estás viendo o escuchando, métete esto en tu mente, grábatelo en tu espíritu, no en tu alma, porque en tu alma se te borra, se te va. Pídale al Espíritu Santo que lo marque en las tablas de tu corazón, en tu espíritu, que lo grabe y lo selle allí. Y cada vez que te encuentres en una prueba, cada vez que te encuentres en una necesidad física, económica, familiar, sentimental, emocional, social, la que sea, recuerda esta promesa, recuerda esta palabra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo soy un hijo de Dios y hay un libro escrito por parte de mi creador, por parte de mi arquitecto, por parte de mi diseñador, por parte de mi Señor y Salvador. Él cumplirá su propósito en mí. Él no desampara la obra de sus manos. Voy a hacer una breve ilustración aquí. Hay personas que tuvieron grandes accidentes, atentados, enfermedades, o sea, atentados de muerte me refiero, enfermedades, etc. Y se salvaron milagrosamente porque Dios no había terminado en ellos o con ellos su propósito. Y a muchos todavía no les ha hecho el llamado. Eso quiere decir que hay muchas personas, no sé si tú te identifiques, no sé qué atentados de muerte te hayan hecho. No sé cuántas veces te ha librado de la muerte, ya sea de un atentado por robarte, por matarte, cuando estabas en el mundo, cuando no conocías del Señor, en un accidente. No sé de qué enfermedades mortales tuviste o estuviste a punto de morir y Dios de manera sobrenatural y milagrosamente te sanó, te restauró y te levantó o te salvó eventualmente. Pero esto que ocurrió en tu vida, yo personalmente lo entiendo en mi vida y sé que muchos de los que me están viendo también se pueden identificar. No es por lo mucho macho que éramos, no por la buena suerte, no porque estábamos jóvenes, no porque fuéramos los más listos y los más pilosos de ese tiempo, de esa época, sino por la pura gracia, por la pura misericordia, por el puro amor, y porque Dios no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, y todas las promesas en Él son sí, en Él son amén, y porque Él tenía un propósito con tu vida, por eso estás vivo, por eso existes, y para eso sigues con vida, para que cumplas el propósito de Dios, no para que sigas viviendo tu vida como mejor te venga en gana, no para que sigas llevando tu liderazgo y tu ministerio como mejor quieras o te convenga, sino para que te alinees al propósito y a la intención por la cual fuiste rescatado de las tinieblas, fuiste eventualmente salvado de la enfermedad, salvado de la muerte, salvado de atentados, y existes ahora y estás ahora con vida, para que cumplas el propósito, la intención de Dios para tu vida. Dios primero diseña algo y lo termina en su mente. Quiero que me entiendan esto. Dios primero diseña algo y lo termina en su mente para luego darle forma con sus manos. Por eso, cuando Él empieza algo, es porque en su mente y en su corazón ya lo terminó. Por eso la Escritura dice, nos enseña que la buena obra que Dios comenzó con nosotros, Él la está perfeccionando y la va a terminar. La buena obra que Dios empezó en ti, Él la está perfeccionando y la va a terminar. Porque no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él en su mente ya te comenzó y en su mente ya también te terminó. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Ahora no nos vamos a echar
a dormir, a decir, ok, como esa palabra dice sobre mí, entonces yo voy a seguir viviendo como yo quiera, yo voy a llevar el ministerio como yo quiera, y yo eventualmente voy a seguir haciendo y viviendo mi vida como lo he venido haciendo. Porque el único afectado y perjudicado eres tú. Porque eventualmente, aunque Dios cumpla su propósito en tu vida, pero vas a irte de pérdida. Tanto en esta vida, porque muchas bendiciones de pronto no las has recibido, no han llegado a tu vida o no llegarán a tu vida, porque te saliste del propósito y del libro de nuestro destino. Y eventualmente dice la Escritura que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y dar cuentas de toda obra buena o mala que hayamos realizado mientras vivimos en el cuerpo. En el tribunal de Cristo no es un tribunal para condenación ni de castigo, sino es de recompensas de acuerdo a la obra, trabajo y cumplimiento del llamado y del propósito en nuestra vida, en esta tierra. Entonces, cada día que tú y yo vivimos en esta tierra, cada vez que tú cumplas o no cumplas con tu llamado y propósito de Dios en tu vida, nos vamos a ir de pérdida o nos vamos a ir de ganancia en esta vida y en la venidera, en la eternidad. Porque para eso es el tribunal de Cristo, para recompensarte, para galardonarte, para otorgarte a ti los premios y las posiciones también a desarrollar o desempeñar en la eternidad, en el cielo. Entonces aquí en la tierra tú y yo nos vamos de ganancia o nos vamos de pérdida. Dios cuando comienza algo, Él lo termina. En su mente ya lo comenzó y también en su mente y su corazón ya lo terminaste, ya lo coloqué el ejemplo. Cuando tú vas a construir una casa, primero lo piensas, primero lo sueñas, primero está en tu mente, primero está en tu corazón, y luego lo plasmas a través de los planos, y luego de los planos ya lo llevas a la obra. Eso quiere decir que así fue cuando, antes de que tu papá y tu mamá tuvieran relaciones, antes de la creación del mundo, antes de que existiera el planeta Tierra, ya Dios te había pensado, ya Dios te había colocado un nombre, ya Dios había escogido a tus papás, había escogido a tu familia, había escogido eventualmente un libro, había escrito para ti. Esta es la vida de Julano o Julana de tal. Este es el libro, este es su principio y este es su fin. Entonces, eso se cumplirá. El libro de nuestro destino, escrito por Dios, se cumplirá en nuestra vida siempre y cuando usted y yo caminemos alineados en fe y en obediencia al llamado y al propósito de Dios para nuestras vidas. Veamos lo que dice la Biblia con respecto a este tema. Veamos lo que dice la Biblia con respecto a este tema. Isaías 46, verso 8 al 10, dice la Escritura: acordaos de esto y estad confiados. Ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores y pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Ojo a esto, esto es tremendo. Isaías capítulo 46, verso 10, estoy leyendo. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro, o sea, que confieso y que manifiesto, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Está escrito, no lo digo yo. Y si no te lo vuelvo y te lo repito. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito, o sea, la intención original para la cual yo los creé, existe y están y los coloqué en la tierra. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces tú decides acoplarte, alinearte y hacer las cosas a la manera de Dios o en tus fuerzas. Si lo haces en tus fuerzas y a tu manera, de acuerdo a tu razonamiento, conocimiento y preparación que tú tengas, pues te vas a seguir estrellando, vas a tener que vivir sufrimiento, vas a tener que vivir fracasos, derrotas, dolor, lágrima y angustia,
como le pasó a la nación de Israel, que algo que tenía que durar tan pocos días, le tardó 40 años para entrar a la tierra prometida. Entonces tú y yo marcamos y determinamos el rumbo, el tiempo que dure nuestra prueba, tentación y proceso. Tú y yo marcamos y determinamos el tiempo que duremos en cada etapa, en cada área o en cada situación de nuestras vidas. Pero lo único que sé de parte de Dios decirte es lo que está escrito. Yo realizaré lo que me propuse hacer. Yo lo cumpliré, será establecido. En Filipenses 1:6, dice, estando convencido, oiga lo que dice el apóstol Pablo a la carta a los Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Vuelvo y repito, estando convencido de esto, dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que el que comenzó en nosotros o en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿La qué? Perfeccionará. Eso quiere decir, la pulirá, la acoplará o la moldeará. Es lo que quiere decir. La moldeará, le dará forma, la procesará. ¿Y cómo moldeará? ¿Cómo procesará? ¿Cómo pulirá su propósito y su obra en nosotros? Por medio de lo que no nos gusta, por medio de los procesos, por medio de las pruebas, por medio inclusive de las tentaciones, porque aún Satanás, los demonios y las tentaciones son instrumentos, herramientas en las manos de Dios para probar nuestra fe y para pasar la prueba o para ser probados. Recuerde, el Espíritu de Dios llevó a Jesús para ser probado en el desierto, pero en el desierto lo tentó Satanás. Entonces aún esa tentación Dios la tomó como prueba para bendecir a Jesús y para eventualmente empoderarlo y llevarlo a otro nivel. Así pasa con nosotros. ¡Wow! Tremendo. Perfeccionar, pulir, formar, capacitar, entrenar a los santos para la obra del ministerio. Y Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si Dios comenzó cambios en su vida, en su familia y en su ministerio, es porque Él ya los terminó en su mente y corazón. Jesucristo no murió hace 2018 años atrás. Jesús fue inmolado y sacrificado antes de la fundación del mundo. El hecho de que Dios haya empezado una obra en nosotros es señal que Él en su mente ya también nos terminó. Entonces, esto es supremamente importante. Cristo no crea que murió hace 2018 años en la cruz del Calvario. Cristo se ofreció, se entregó y te amó a ti y me amó a mí desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él vino hace 2018 años atrás, simplemente fue que se cumplió de manera física y visible el propósito y la intención original para la cual Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Fue el cumplimiento de su propósito. Eso significa que ya a Dios no lo cogió por sorpresa la caída de Adán. A Dios no lo cogió por sorpresa la caída de Eva. A Dios no lo cogió por sorpresa la caída del hombre. Juntamente, igual que la metida de pata, digámoslo así, el pecado que cometieron estos dos, y eventualmente ya Dios tenía un plan, ya Dios tenía un propósito, ya Dios tenía la solución para el problema del pecado del hombre, para la condición espiritual del ser humano, y era Jesucristo. Jesucristo se dispuso a sí mismo a ofrecer su vida en rescate de la nuestra. Jesús eventualmente ya había muerto en su mente y en su corazón desde antes de la fundación del mundo por usted y por mí. Eso quiere decir, vuelvo y reitero, que en la cruz del Calvario simplemente se cumplió ya de manera visible el propósito y la intención para la cual vino a esta tierra en forma de hombre, por la cual se despojó de su reino, de su trono, para que usted y yo tuviésemos vida
juntamente con Él y fuésemos rescatados para eventualmente vivir con Él en la eternidad en el cielo. Entonces, esto nos hace entender un poco más de que nosotros, si hemos sido llamados al ministerio o a un liderazgo específico, si verdaderamente Dios nos llamó a un ministerio o a un liderazgo específico, de igual manera, con ese llamado, basado sobre esa identidad que tienes en Cristo, también te ha dado una medida de fe, también te ha dado una medida de unción y te ha dado también dones espirituales y dones ministeriales para que puedas cumplir, ejercer, desarrollar y cumplir el propósito de Dios en tu vida para la cual te llamó a la obra del ministerio. Dios no te llama al ministerio sin primero no darte las armas y las herramientas. Por eso es que cuando una persona se autoproclama, se autocoloca como líder, como pastor o como un ministro de Dios, sin haber sido llamado por Dios, lo único que tiene es conocimiento o letra muerta. Lo único que predica y enseña es conocimiento o letra únicamente, más no revelación, más no eventualmente sanidad, más no liberación del alma, liberación del espíritu, liberación de las cosas viejas, de los traumas, y eventualmente no tiene la medida de fe, no tiene la medida de unción, no tiene los dones espirituales y eventualmente pues tampoco tendrá el don ministerial, aunque tenga un título, aunque haya sido ungido y aunque tenga una iglesia. Esto es supremamente importante, porque Dios, aunque está en todos lados, Dios, aunque habita en todos lados y aunque está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Porque Dios se manifiesta, se glorifica donde es conocido y revelado y adorado. Vuelvo y repito, Dios, aunque está en todos lados, en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, pero no se manifiesta en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Dios únicamente se manifiesta y se glorifica donde es conocido, donde es revelado y donde es adorado en espíritu y en verdad. Anótese esa si quiere saberlo. Entonces, esto es supremamente importante. Entonces, solo si como creyentes caminamos en fe y en obediencia, podemos cumplir en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios, el libro de nuestro destino. Él ya nos dio un propósito y lo que nos llevará a cumplir ese propósito, vuelvo y reitero, es la obediencia. Sencillo. ¿En qué se complace más Dios? ¿En los sacrificios o en el que se le obedezca? ¿No dice la Escritura que es mejor obedecer que los sacrificios? Entonces, la obediencia es la llave o es la puerta de acceso para entrar a nuestra bendición, a nuestras promesas, a cumplir el llamado y a ubicarnos en el libro profético de nuestro destino en esta tierra, en el propósito de Dios. En conclusión, podemos decir que antes de que Dios nos creara, Él ya nos había hecho un llamado. Hello, esto es tremendo. Antes, pongan cuidado a esto. En conclusión, podemos decir que antes de que Dios nos creara en el vientre de nuestra mamá y escogiera y seleccionara nuestros papás y nuestra familia, donde íbamos a nacer, a crecer y a desarrollarnos, Él ya nos había hecho un llamado y dado un propósito para nuestras vidas aquí en la tierra, que es donde nosotros determinamos nuestro futuro en la eternidad. Muchas personas el día de hoy, pastores, líderes y ministros, tienen ministerio, tienen liderazgo, están desarrollando un ministerio o algo dentro del cuerpo de Cristo, pero están ahora estancados. Comenzaron a crecer, comenzaron a avanzar, comenzaron a caminar de pronto en el llamado, en el propósito de Dios, pero llegó en una etapa de su vida donde hay un estancamiento, donde se quedaron estancados. Y es porque eventualmente hay cosas del pasado que vienen arrastrando. Llámese heridas, llámese rechazo, llámese rencor, llámese resentimiento, llámese pleito, ira, contienda, llámese eventualmente el área que solamente usted conoce, que Dios conoce, y si no la conoce, pídale al Espíritu Santo que se la traiga a memoria y se la revele. Porque eventualmente son cosas que no nos dejan crecer, avanzar, ni cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas.
Tomemos como ejemplo el caso del profeta Jeremías en la Biblia. Y con esto cerramos. Jeremías capítulo 1, verso del 4 al 5. Vuelvo y repito. Libro del profeta Jeremías capítulo número 1, versículo del 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Oiga, esto es tremendo. Y aquí estamos eventualmente, bíblicamente, no acomodando lo que yo estoy diciendo, lo que estoy dando, sino eventualmente estamos viendo cómo la palabra de Dios confirma vez tras vez por diferentes hombres de Dios el propósito y la intención de Dios con el ser humano y con su permanencia o estadía temporal en este planeta Tierra y con el cumplimiento o desarrollo de nuestro ministerio o llamado. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, o sea, está hablando el profeta Jeremías en primera persona: antes que te formase en el vientre te conocí. Vuelvo y reitero, mi amado amigo, para que rompas hoy con esa estructura y esos paradigmas y derribes esa fortaleza que el enemigo ha colocado de pronto por años en tu mente y en tu corazón y en tus pensamientos, que se ha vuelto una fortaleza para pensar que nadie te quiere, nadie te mima, nadie te ama, que eres rechazado, eres el patico feo de la familia, y por eso aquí, por esto lo otro, y por eso no puedo crecer, y por eso no puedo dar amor, y por eso no puedo recibir amor, y por eso aquí. Excusas que a veces se nos presentan en el ministerio, en el llamado o en el caminar con el Señor, familiar, sentimental, emocionalmente o ministerialmente. Entonces, antes de que nos formase en el vientre, Él, dice la Escritura, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Qué significa santifiqué? Te aparté para mí. Te aparté del pecado, te aparté del mundo y te separé para mi uso exclusivo de mi llamado y de mi propósito, está diciendo Dios. Antes que te formase, en el vientre te conocí. Y no solamente te conocí, sino que antes que nacieses te santifiqué, o sea, te aparté para mi llamado y para cumplir mi propósito. Te di, y ahora te di, o sea, te envié, te comisioné, te empoderé por profeta a las naciones. Y ahora te di por profeta a las naciones. Lo conoció, lo santificó y lo envió. Lo conoció, lo santificó y lo envió. Eso es lo que Dios hace con todo hijo, con todo líder, con todo ministro y con todo aquel que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador en su vida. Porque ahorita recibe un don ministerial, ahora recibe un oficio ministerial que es la oficina del profeta, el ministerio profético. Y con ese ministerio profético también viene por ende los dones espirituales que necesita para poder funcionar, operar y desarrollar y moverse en el oficio profético, en el don profético. Entonces, eventualmente, juntamente con la oficina del profeta, con el don ministerial, vienen los dones espirituales, y con los dones espirituales también viene la unción y la medida de fe para que pueda cumplir con el ministerio para la cual Dios lo formó, lo llamó, lo conoció, lo llamó, lo apartó y lo envió a cumplir con ese ministerio, con esa obra. Eso te ha pasado a ti, eso me ha pasado a mí, eso le pasa a todo líder, pastor y ministro que ha sido llamado por Dios. Dios, desde antes de la fundación del mundo, te conoció, te formó en el vientre de tu mamá, te santificó, te apartó y ahora te ha enviado y te está enviando y te está hablando y te está diciendo estas palabras para que entiendas el propósito de Dios en tu vida. Aquí podemos analizar que Dios le está diciendo al profeta: antes que tu padre y tu madre estuvieran juntos íntimamente, yo soplé aliento de vida en ti y te creé con un propósito. Todo ser humano tiene un propósito y nuestro trabajo es, nuestra tarea es, nuestra comisión es buscarlo y responder a la invitación que Dios nos hizo para cumplirlo aquí en la tierra. Hay muchas personas que se suicidan pensando que Dios no les ama y que ellos no sirven para nada o que son poca cosa.
Otros viven en depresión porque creen que no tienen ningún propósito para qué vivir o para qué existir. Pero lo que Dios dice por medio de su palabra es que Él te hubiese creado, Él no te hubiese creado, ni estarías en esta tierra, si Él no tuviera un propósito y un destino para tu vida y para tu alma. Usted tiene algo o alguien por quien vivir, algo por qué o quién pelear y seguir adelante. Entonces, siempre hay algo, siempre hay alguien, siempre hay un porqué, siempre hay una causa, siempre hay una razón, siempre hay una circunstancia, siempre hay un motivo por la cual usted y yo debemos estar en esta tierra y cumplir con el llamado y el propósito de Dios de acuerdo al conocimiento de mi identidad, mi posición de identidad en Cristo Jesús. Entonces, esto es sumamente importante que usted lo aprenda, que usted lo sepa. Estoy tratando de resumir lo máximo posible, de condensar esta información, estos temas, para no cansarlo tanto, para no fatigarlo tanto, porque sé que tiene obligaciones, quehaceres, usted allá donde me está viendo, pero quiero darte la esencia, lo básico, lo que considero de parte de Dios, y Dios coloca en mi corazón, que usted necesita saber, aprender y desarrollar, poner en práctica en su diario vivir, en su ministerio o en su liderazgo dentro de su iglesia local, y eventualmente lo dé también de gracia a otros, y así sepa primeramente usted identificarse con su identidad, con su llamado y con su propósito, y así usted pueda también conocerlo, descubrirlo en sus líderes, pastores o personas que estén bajo su responsabilidad, bajo su cargo, bajo su tutoría, mentoría, administración o pastorado. Entonces, apréndase esto es sumamente importante. Bueno, con esto concluimos, con esto cerramos. Espero que haya sido de bendición para su vida el tema del propósito. Recuerde, ¿qué es propósito? Es la intención original para la cual Dios creó algo, diseñó algo. Es la intención original, propia, auténtica, primaria, con la cual Dios creó algo. Es la intención original para la cual Dios creó, formó e hizo algo. No hace Dios nada al azar. Tú no existes al azar, ni existes por casualidad. Eres el resultado del propósito de Dios en tu vida. Bueno, espero que haya sido de bendición. Vuelvo y repito, estaremos, si Dios lo permite, confiando en Dios, el próximo lunes con la lección número 3, que tiene por nombre, por su título, el llamado. Vamos a ver, el llamado es dado por parte de Dios. Entonces esto se va a poner muy interesante, se va a poner cada día mejor, cada clase se va a poner mejor, y espero en el Señor de que pues usted siga disponiendo su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, y eventualmente si hay más consiervos, si hay más liderazgo o pastorado que tengan un espíritu enseñable y quieran aprender y quieran eventualmente recibir este conocimiento revelado de la palabra de Dios, del propósito de Dios en su ministerio, en su liderazgo, en su vida personal también, pues entonces aquí estamos dispuestos para dar de gracia lo que de gracia también Dios nos ha dado a través de este ministerio internacional, el vino nuevo, y este es su servidor, Pastor Edno Espina. Muchas gracias por conectarse, Pastor Ubendi, Pastora Liliana, Pastora Profeta Judy, allá Pastora Marta en Cali, la hermana Victoria, mi hermano Jorge, mi familia, allí en Modelo, allá en Cali, Colombia. Mil bendiciones, Pastor Evaristo, Pastora Manuela y todos los pastores y líderes que se conectaron y están viendo o van a ver este video. Que Dios les continúe bendiciendo y hasta una próxima emisión. Bendiciones.